El inminente triunfo de la derecha en las elecciones de este fin de semana en Alemania consolidan la llegada, ahora sí, de esa tendencia política a la llamada locomotora de Europa y de paso ratifica lo que está pasando en otros países del viejo continente donde también triunfa la extrema derecha. El dogmatismo, el extremismo, esas formas no inclusivas y únicas de ver el mundo no son nuevas en Europa. Son para muchos el regreso de ese fantasma del fascismo luego de varias décadas de privilegiar la inclusión y la igualdad. Desde la coyuntura de las noticias nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Teresita, ¿qué elecciones hay en los próximos días en Alemania? Son las elecciones parlamentarias, pero es que es un régimen parlamentario. Ellos no votan por un presidente o por una persona en especial, votan por un partido. Y el partido que gane, dentro de sus miembros hay un líder. Normalmente ese líder es quien se convierte en primer ministro. Y ese cambio implica obviamente un cambio de gobierno, de administración en Alemania. Sí, porque va a ganar el partido, dicen una coalición de partidos de la democracia cristiana, que es centro-derecha-derecha. Versus un socialismo que llevaba en el gobierno desde la época de Merkel. Estamos hablando de un cambio, además, radical en un país que desde hace ya muchos años, usted me corregirá, Teresita, estaba siendo gobernados por gobiernos de izquierda o de centro izquierda. Es así, ¿no? Sí, y es un cambio radical en uno de los países más grandes y más importantes para la Unión Europea por su producción económica, su industria y su liderazgo político. La locomotora de Europa, le dicen. ¿Por qué el cambio, Teresita? ¿A qué se atribuye? A que la gente está descontenta. Y acá un tema importantísimo en los cambios que hemos visto en Europa en los últimos años, décadas, y que estamos viendo a lo largo del planeta, es el descontento de la gente con la democracia, el descontento, la falta de confianza, Juan Roberto, diría yo, en los gobiernos. No están llegándole a la gran mayoría, sino a unos pocos, y por eso se están dando estos cambios que son normales en el péndulo político, pero que estamos viendo tal vez llegar con más extremos hoy en día. Si le estoy entendiendo qué es lo que ha pasado en otros países, y ya hablaremos de la historia, Teresita, es que la gente ve que los actuales gobiernos que pregonan igualdad, democracia, derechos, inclusión, no les están resolviendo los problemas a las personas. Sobre todo los problemas económicos. Porque al hablar de derechos, de inclusión, de migración, imaginémonos que esto es un gran pie, un gran postre que es la economía de cada país. Cada vez está siendo dividido entre más personas con un agravante. El tamaño del postre, el tamaño del pie no está creciendo. Y ahí es donde vienen los problemas de confianza en que qué está haciendo mi gobierno por mí. Y también, si le estoy entendiendo, las fórmulas que prometen estos señores que van a ganar es que dicen, la torta no la puedo agrandar, pero al menos solamente la voy a dejar para los míos. Exacto. Eso, sumémosle además un populismo, la manera en que lo dicen. Un gran populismo en Europa y en el mundo entero. Sí, porque no se sabe si eso va a ser la solución y si lo van a poder hacer. Pero es decirle a la gente lo que la gente quiere oír para que yo pueda salir elegido. Muy parecido a lo que pasó con Trump. Igualito a lo que pasó con Trump. Es más, con Trump ya hay muchos que votaron por él que están descontentos. En estados como Arizona, lleva un mes, que dijeron, bueno, perfecto, votamos por él porque está en contra de la migración. Y resulta que llegó y no solo se fue en contra de la migración, sino de todos los trabajos federales y públicos. Entonces el señor que era guardabosques en Arizona ahora se quedó sin trabajo también. Y súmele los precios de muchos productos que han subido por la guerra arancelaria, de la que también hemos hablado aquí en Memorias del Mundo. Teresita, volviendo a Alemania, que es lo que estamos hoy analizando, a lo largo de la historia, el péndulo político de ese país, que tiene un capítulo muy oscuro, que es el del fascismo, el nazismo y el tema de Hitler. Contando todo eso, ¿qué dice la historia sobre Alemania en materia política? Y desde antes de eso, Juan Roberto, Alemania a finales del siglo XIX venía como varios estados, varios ducados, varios estados que estaban más o menos trabajando de manera conjunta hasta que llegó Bismarck. Y Bismarck llega y dice, vamos a hacer una gran Alemania. Y llega el Kaiser, el rey de Alemania, Guillermo, a finales del siglo XIX, y lo convierten en un país autoritario, porque llega y dice, la única manera en que puede haber uno sobre todos los otros ducados es con mano dura, mano fuerte, y los demás ya no.
ya no van, voy solo yo. Desde ese momento estamos viendo un péndulo en Alemania que gira entre democracia y autoritarismo. No estamos hablando de democracia y una derecha, centro derecha, sino normalmente es una democracia, es un gobierno incluyente y un gobierno autoritario, un péndulo muy extremo que se dio con Guillermo antes de la Primera Guerra Mundial. Guillermo II, que fue tal vez de los reyes más militaristas y autocráticos que ha tenido Europa. Después pierden esa guerra, son castigados, se acaba Alemania unificada, se convierte en la República de Weimar y ese descontento otra vez, nos quitaron lo nuestro, el nacionalismo que va de la mano con el populismo y la falta de confianza en el gobierno de turno, llevaron a Hitler. ¿Un panorama parecido al de hoy? Hoy estamos viendo un gran nacionalismo. ¿Por qué? Porque dicen en Alemania que es que los alemanes de verdad están siendo minoría frente a toda la migración. Eso ha generado un nacionalismo radical que está llamando a decir Alemania para los alemanes, como América para los americanos, Alemania para los alemanes. Y ahí viene un autoritarismo político, reglas más duras, más severas frente a los demás. Eso en Alemania, pero usted alguna vez nos hablaba, Teresita, de que eso mismo, esa misma oleada de nacionalismos, hablo de Europa, se habían ya extendido a otros países del viejo continente. Estamos hablando de Hungría, Polonia, Italia. Miren lo que está Italia. Bueno, España en esta discusión tan enorme entre la derecha y esa polarización enorme entre la derecha y la izquierda. Pero ese regreso a la derecha en el viejo continente responde a lo mismo, al mismo fenómeno. Sí. Y tenemos que las elecciones parlamentarias que se llevaron a cabo en Europa para el Parlamento Europeo el año pasado. Ganó la derecha. Ganó la derecha, pero la derecha extrema. Recalcitrante, pura y dura. Ellos no es que se sientan tan de derecha. En una entrevista muy entretenida que le hicieron a Marine Le Pen, ultraderecha francesa, le pregunta Christiane Amanpour, la periodista, bueno, ¿usted se considera de derecha? Porque ella contesta, yo no soy de derecha. Yo soy nacionalista y defiendo los intereses de mi gente. Es otro tipo otro tipo, digamos, otro punto y otra manera de ver la política o de llamarla. Totalmente. Otra manera de verla, ¿no? Que no es tan nueva. ¿Qué es ser de derecha? Ser de derecha para muchos es ser ultranacionalista. Es defender los derechos, estamos hablando de Europa, un continente cristiano, los derechos cristianos. Y los derechos cristianos son los derechos a la vida, el no al aborto. La propiedad privada va de la mano con todos estos derechos. Es decir, lo mío primero, mi propiedad, mis impuestos, entre más bajitos mejor, pero yo no tengo por qué cederle parte a quienes no trabajan, no a los subsidios, no al que viene de afuera, no a la migración, no a los que son distintos de mi componente nacional. Llámese el blanco ario en Alemania o el italiano en Italia, en fin, no a lo que es diferente a mí, a lo que significa valores distintos y a lo que es nuevo. Esos valores de los que usted habla, Teresita, parecen estar muy arraigados en el ADN europeo, porque estamos viendo que, y uno mira los libros de historia, y usted que es historiadora y es experta en relaciones internacionales, Teresita, pues nos cuenta que a lo largo de la historia de Europa, así se formó ese continente, a punta de esas tradiciones. Pues tan así que hay un tratado, que para mí es el tratado donde nace el Estado Democrático de Europa. Es el Tratado Westfalia de 1648. ¿El Tratado de? Westfalia, un pequeño ducado en Alemania, donde se reunieron después de las guerras religiosas, cuando vino el protestantismo, los católicos en Europa hace cerca de 400, 500 años, 1648. En ese momento, para lograr la paz, se dividieron Europa en lo que yo llamo pequeños contenedores cerrados. Un contenedor cerrado era Francia y el catolicismo, con sus fronteras. Otro era España y el catolicismo, con una lengua distinta a la francesa, por eso tenía unas fronteras distintas. Luego vinieron los alemanes, protestantes, los ingleses, protestantes, pero todos eran pequeños contenedores, como pequeños cajones, donde yo meto en mi cajón lo que me interesa a mí, y lo que queda por fuera del cajón, quedó por fuera del cajón. Y lo que hemos visto a lo largo de la historia es que la defensa del contenido de los cajones, de los contenedores, se ha vuelto a veces más importante que lo que puede aportar algo distinto en ese cajón. A diferencia de esa época donde se crearon esos cajones, y quiero su opinión, si estoy en lo correcto o no, no había fenómenos
tan globales como la migración como hoy, por ejemplo. No lo sabía. No lo sabía. Había sí algunos movimientos, por ejemplo, los moros en España. Pero ellos invadieron. Más Sí. que emigrar, invadieron. Y lo sacaron. O los judíos, que fueron expulsados de varios países, de Francia, de España, de varios. Pero no había esa gran migración. Claro. No había lo que vemos hoy en día, que es, viene algo distinto. Y es que el ser humano le suele molestar lo que es distinto a uno mismo. Pero mire lo contradictorio, Teresita, porque de todas maneras, ese pregón de esas políticas de derecha, de tradiciones antimigrantes, de que protejo lo mío para mi gente, pues no se ven muy prácticas frente a esa realidad. Porque de hecho, mire lo que está pasando en Estados Unidos. Son los migrantes los que trabajan, lo que usted mencionaba, la fuerza de trabajo. En Europa pasa igual. En Europa pasa igual, hablábamos de la locomotora alemana. La locomotora alemana depende de muchos turcos y muchos migrantes que hacen que esa locomotora funcione. Es que abrir el cajón y a veces sacar lo que no sirve y meter cosas nuevas es maravilloso, pero en este momento hay una falta de confianza en quién me está metiendo qué y por qué. El otro día vi un discurso de un político alemán después de la cumbre mundial de seguridad que hubo en Múnich en los últimos días, y este político alemán terminó prácticamente entre sollozos, lamentándose por lo que estaba pasando no solo en su país a nivel político, digamos esa tendencia que está dominando, sino en Europa y también en América, haciendo alusión a Trump, porque en esa cumbre estuvo el vicepresidente de Trump, el señor Vance, diciendo aquí se hacen las cosas así, así y así. En un discurso con unos tintes autoritarios muy fuertes, no habló de seguridad, que era el tema de la conferencia, el vicepresidente, sino habló de por qué Europa le está yendo mal. Dijo, es que ustedes tienen más o menos, palabras sí, palabras no, exceso de democracia. Y fue muy criticado. Este señor salió llorando. Europa entera se quedó muda, no sabían qué decir, no lo aplaudieron. Frente a lo cual, Trump salió con una frase que también tiene de historia, Juan Roberto, y dijo, cuando uno defiende los valores nacionales de un país, no puede nunca incumplir una ley. En lo que es valioso para un país, siempre está por encima de la ley, diciendo que la ley hay momentos en que se puede uno pasar la ley por quién sabe dónde, con tal de defender el nacionalismo de un país. Frase que se le atribuye a Napoleón. Es decir, todo esto que estamos viendo no es tan nuevo. Teresita, el triunfo del nacionalismo, porque las noticias también tienen historia. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en todas las plataformas de audio y también en YouTube. Boombox.